Hola, bienvenidos. Soy Juan Pedro Montoya y con la ayuda de mis compañeros Sergio Rada y Andrés Méndez, los guiaremos por 3 casos clínicos basados en imágenes diagnósticas. Para comenzar, debemos poder identificar las estructuras básicas que se ven en una radiografía. ¿Yo qué fue el último que dije? Acá podemos ver la clavícula, la tráquea, el arco de la aorta, la carina, que es el punto de bifurcación de la tráquea donde se dividen en bronquio derecho e izquierdo, la arteria pulmonar, el hemicorazón izquierdo, derecho, la escápula y la cámara gástrica. De la misma manera acá podemos diferenciar el manubrio, el esternón, el cuerpo del esternón, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, las vértebras, el músculo diafragma y, como vimos en el anterior, la tráquea, el esófago que pasa posterior a la tráquea y nuevamente el callado de la aorta. Además encontramos la vena cava inferior y la vena cava inferior. Está en la misma posición que la anterior, acá se ve claramente el esternón. Además podemos ver la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta es la misma posición de la anterior radiografía, acá se ve claramente el esternón, está a una vista lateral del de izquierda. Este es el primer caso y es una radiografía anteroposterior, tiene una gran definición de la parte anterior del cuerpo como las clavículas. Acá podemos ver, se ve aparentemente normal, pero se ve radiopaca Este es el primer caso, donde claramente podemos ver que se observa radiopaca la parte inferior del hemitórax inferior. El volumen de los pulmones además está disminuido en gran porcentaje. Y podemos ver que hay una gran distancia que separa la cámara gástrica del pulmón izquierdo. Esto se debe a un... Este es el caso número 1. Es una radiografía posterior-anterior donde se ve claramente radiopaca la parte inferior del hemitórax inferior. Los pulmones se encuentran disminuidos de volumen y presentan una gran distancia de separación de la cámara gástrica. Esa lesión nos indica que hay una gran separación entre ambas pleuras, pulmonar y visceral. Esta separación se debe a que la pleura pulmonar parietal y la pleura visceral se encuentran normalmente rellenadas por un fluido que reduce la fricción y permite su movimiento, que es el líquido. Esto se debe a que la pleura parietal y la pleura visceral contienen normalmente de 3 a 5 milímetros de un líquido llamado líquido pulmonar o parietal. Esto se debe a que normalmente entre la pleura parietal y visceral se encuentra un líquido denominado líquido pleural. La cantidad normal es de 3 a 5 mililitros. Este reduce la fricción y permite la movilidad de todo el tórax cada vez que hay una inhalación y una expiración, desde los pulmones en específico. Pero en este caso se ve que hay un gran relleno entre estas dos pleuras, lo que separa en gran medida los pulmones del diafragma. Entonces se ve el volumen de los ambos pulmones ampliamente disminuido y eso explica la separación con la cámara gástrica. Los pacientes que pueden presentar esta enfermedad, la sintomatología más común y la que puede llevar a pensar en este caso es una disnea aumentante que va cada día empeorando debido a que se reduce toda la capacidad pulmonar y dificulta en gran medida la inspiración de aire. Debido a la ubicación de la lesión, no solo ambos pulmones se ven perjudicados, sino que además el corazón puede presentar también varios problemas y puede llegar incluso a presentar un paro cardíaco debido a esta lesión, que comprime la gran parte de la cavidad torácica. En la radiografía lateral se puede confirmar claramente la separación con el diafragma. Se ve todo el líquido radiopaco que separa
las pleuras pulmonares. Este sube un poco por la pared posterior del corazón y no se puede diferenciar si es lado derecho o izquierdo. Se podría pensar que es una fusión bipleural de ambos. No se puede diferenciar un lado sobre el otro, entonces se podría pensar, intuir que es una efusión bilateral de la pleura. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Méndez y a continuación les voy a presentar el caso número 2. En la primera imagen del caso número 2 se nos presentó una radiografía tomada posterior anterior, en la cual se evidencia claramente una masa de densidad mixta en el lado derecho del tórax, pero se puede ver que la silueta del corazón se ve perfectamente, lo cual podría significar que la masa se encuentra anterior o posterior al corazón. En la imagen número 2 nos muestra una radiografía tomada lateralmente en la cual se ve la masa nuevamente de densidad mixta ubicada en la parte posterior del mediastino. Debido a la ubicación, podríamos decir, pues en el 90% de los casos, estas masas isodensas pertenecen al grupo de las, pues ubicadas en esa parte, pertenecen al grupo de los tumores neurogénicos. Los tumores neurogénicos a su vez se dividen en varias ramas. Dada su forma circular y muy clara, podríamos clasificarla en dos posibles patologías: en un tumor neurofibroma o un ganglio. En la segunda imagen del caso número 2 se nos presenta una radiografía vista lateralmente, en la cual podemos ubicar esta misma masa en la parte posterior del mediastino. En 90% de los casos, esta masa hace referencia a un tumor neurogénico debido a su posicionamiento en la parte posterior del mediastino. Los tumores neurogénicos a su vez se subdividen o se clasifican en diferentes formas. Debido a su forma circular y bien definida, se pueden clasificar en neurofibromas o ganglioneuromas. Los neurofibromas hacen referencia a tumores benignos. En la mayoría de los casos no presentan sintomatología, pero cuando crecen demasiado pueden ejercer presión hacia la tráquea y crear dificultades respiratorias. Este tipo de tumor se genera en los pares raquídeos debido a una proliferación exagerada de las células. De igual forma, debido a la proliferación exagerada de este tipo de tumor, se puede ejercer presión contra otras estructuras como el esófago, el nervio vago y los grandes vasos, lo cual generaría dificultades de otro tipo. Como conclusión, hay que decir que son necesarios más exámenes paraclínicos para confirmar el diagnóstico. Hola, mi nombre es Sergio Rada y vamos a presentar, en este caso, póngale pausa. Hola, mi nombre es Sergio Rada y yo les voy a presentar el caso número 3. En esta placa de tórax, tomada desde posterior a anterior, podemos ver una masa radiopaca o de densidad mixta, donde debería ser un sector que no deberíamos ver eso, sino algo mucho más radiolúcido. El caso 3 nos presenta una radiografía de tórax tomada desde posterior a anterior, donde podemos ver fácilmente una masa de densidad mixta en un lugar que no debería presentarse esta densidad. La evolución radiológica depende de la placa del tórax lateral. Sin esto no se debería efectuar ninguna valoración. Ya que se trata de una masa, se toma una radiografía de la placa del tórax lateral, donde apreciamos esta misma masa justamente aquí, en el mediastino superior, anterior. La evolución radiológica depende de la placa del tórax lateral. Sin esto no se debería efectuar una valoración en casos de tumores o masas. Ya que se trata de una masa, se toma una radiografía de la placa del tórax lateral, donde apreciamos esta misma masa justamente aquí, en el mediastino anterior, en la frontera con el superior. En este TAC podemos afirmar nuestra hipótesis de una masa mediastinal.
Aquí podemos observar que se encuentra en el sector anterior del mediastino. Podemos apreciar que esta masa es isodensa y aquí nos están mostrando que tiene puntos hiperdensos, lo que podríamos decir hipotéticamente que son calcificaciones. Los tumores del mediastino son un grupo problemático tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ya que intervienen en innumerables entidades patológicas y para ella la decisión quirúrgica es el tratamiento de elección. Los tumores comunes mediastino anterior se denominan como timomas, tumor teratoide, dermoide, teratoma, quiste tiroideo intratorácico y quiste pericardiocelómico. También podemos encontrar tumores vasculares como aneurismas y anomalías y angiomas. Para estar seguros de la naturaleza del tumor o la masa, lo mejor que se puede hacer es extraer este tumor, estudiarlo y llegar a una conclusión. Sergio es gay.